Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un tema que creo que muchos de ustedes me lo han pedido de alguna u otra forma, que es una especie de guía para identificar las enseñanzas del Buda frente a otras enseñanzas que luego no estamos expuestas en internet o otras fuentes y no sabemos realmente si lo que nos están diciendo realmente es budismo. A veces suena a enseñanza budista, pero realmente está dentro del enorme y diverso espectro de las enseñanzas budistas o es simplemente una enseñanza que no tiene algún fundamento y se ubica más dentro de las corrientes del New Age. Pero antes de comenzar con el tema, pues evidentemente viene un comercial budista que es, estamos promocionando nuestras membresías aquí en Dharmatic para poder apoyar al canal y seguir haciendo contenido acerca del Dharma. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que ya están siendo miembros de esta comunidad. Dentro de la comunidad vas a poder tener material exclusivo, por ejemplo, meditaciones, por ahí hay un curso, por ahí una conferencia, también por ahí hay una biblioteca entera de textos que estoy subiendo y estoy actualizando, un libro de recitaciones budistas, así que ya hay bastante material actualmente que puede ser de tu ayuda si tú eres un principiante en el budismo o quieres empezar a estudiar el budismo, creo que también te puede ayudar, o si ya estás dentro del budismo, también puede ser de ayuda para profundizar y para sostener nuestra práctica día con día. Así que si a ti te interesa, aquí abajo en la caja de información del video, el primer link te va a llevar directamente a ver esta membresía y pues agradecer a todas aquellas personas que ya nos están apoyando con la membresía, porque ustedes saben que todos esos recursos se utilizan para seguir haciendo con mayor calidad este canal. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Ya volviendo al tema, pues como les decía, hay una problemática que ustedes mismos me lo han dicho, que es a veces cuando estoy leyendo no sé realmente si esta es una enseñanza budista o realmente es del New Age o a alguien se le ocurrió y lo está tratando de aderezar con temática budista. Así que vamos a abordar algunos puntos de los cuales te va a poder ayudar, como identificar una base común entre todas las tradiciones budistas para que tú puedas ubicar si esa tradición o esa enseñanza, ese contenido está dentro del espectro budista o simplemente recae en el New Age, ¿no? Pero para antes comenzar con esto, tenemos que entender qué es el New Age. El New Age es algo difícil de definir porque es como una especie de monstruo de muchas cabezas, ¿no? En realidad el New Age podríamos llamarlo como una especie de movimiento espiritual y cultural que surgió a lo largo del siglo XX, especialmente en las décadas de los 70s y los 80s, que lo que hace o lo que nosotros podemos identificar es que es una mezcla de diferentes ideas de tradiciones espirituales, religiones, esoterismo y filosofías. Y también actualmente se desarrolla con un fuerte elemento, por ejemplo, tratan de agarrar cosas de la psicología, de la ciencia y del bienestar personal. Aunque realmente no es una doctrina formal, no podemos decir la doctrina del New Age es esto. Sí podemos como poder enmarcar que muchas creencias dentro de los espectros de combinaciones donde realmente no encontramos un fundamento, sí podemos caracterizarlas o ponerlas dentro del contexto de el New Age. Por eso hace tan difícil luego, porque imagínense, por una parte tenemos la diversidad de la historia budista con todo lo que se creó de escuelas, ¿no? Y los diferentes contactos que tuvo a través del tiempo con sus procesos sincréticos, con culturas y dentro de los países en donde se estableció. Y por otra parte, tenemos una corriente bastante nueva, comparada al budismo, la cual se sirve de muchos elementos y muchas cosas, pero realmente cuando nosotros tomamos ese elemento y vamos al análisis o a la profundidad o al estudio más serio de este tipo de elementos, no lo encontramos o se desmoronan, ¿no? Entonces lo hace muy difícil de tratar. Así que vamos a abordar cuáles son los puntos que yo te recomiendo tomar en cuenta cuando estés frente a cualquier material o contenido o enseñanza que parezca budista. Primero, lo que debemos de considerar definitivamente son las fuentes de la enseñanza. Nosotros sabemos que la enseñanza budista parte
especialmente de los cánones budistas, ¿no? Tenemos el canon Pali, que el budismo Theravada tiene como base de estudios, o también tenemos los sutras mahayanas como el Sutra del Diamante o el Sutra del Corazón o el Sutra del Loto, que son muy famosos. O también dentro de las vertientes vajrayanas también están los textos tántricos, ¿no? En las cuales describen los procedimientos o los métodos de toda la temática ritual en las que se llevan a cabo estas tradiciones budistas vajrayanas, ¿no? Entonces, si nosotros nos empezamos a dar cuenta, podemos ver que existe detrás de ellos una especie de referencia a estos textos canónicos, ¿no? Y que a final de cuentas estos textos canónicos se van desprendiendo algunos comentarios importantes o algunos desarrollos de grandes expositores budistas como Nagarjuna, Shantideva, Tsongkhapa, Dogen en el budismo Zen, también en el budismo tántrico japonés Kukai. Entonces se van desarrollando grandes maestros, pero siempre detrás de estos comentarios está el canon budista. Por otra parte, las enseñanzas del New Age raramente mencionan algunos textos budistas y de cierta manera citan maestros, pero realmente sin ubicar a qué maestro es, qué época corresponde, qué corriente es. Simplemente toman la frase o la enseñanza y la ponen o la exponen, pero realmente no hay una conexión directa con algún texto en específico, o no les preocupa ir más allá que la mera frase o la manera o la mera expresión misma de la frase, ¿no? Entonces esto, cuando nosotros nos topamos algunas enseñanzas así, debemos empezar a dudar. De hecho, es muy difícil porque muchas de las frases que vemos que las dijo el Buda, sabemos que no las dijo el Buda, ¿no? Es muy fácil poner sé feliz y todo lo demás surgirá, y ponerle Buda y ponerle una imagen del Buda del fondo o algo que sea bastante zen o algo así, como para dar por hecho que lo dijo el Buda. Y esto sabemos que no es cierto. Requiere de una gran profundidad de contextualizar la enseñanza y entender de dónde viene lo que está diciendo el Buda. Entonces, el punto número 1 a tomar son la fuente de las enseñanzas. El punto número 2, y esto me parece bastante interesante e importante, es el énfasis que hace luego el New Age en la individualidad y en el ego. Y esto lo va a diferenciar muy, muy, muy tajantemente con el budismo. ¿Por qué? Porque por mientras en la postura budista enfatiza, por ejemplo, anicca, que es la impermanencia, o la insustanciabilidad del yo, por ejemplo, anatta, y la liberación del sufrimiento mediante la renuncia y la compasión, obviamente esto hace hace que la práctica budista vaya a desafiar las concepciones de un yo y las considera como concepciones construidas sin sustancia permanente. En cambio, nosotros podemos ver un común denominador en las enseñanzas del New Age, donde se promueve un desarrollo del yo. Se habla de cuestiones de esencialidad. Esa es tu esencia, eso es lo puro, estas ideas que hay detrás del poder personal, de alcanzar tu máximo potencial, elevar tu frecuencia vibratoria. Entonces tiene que ver con conceptos de un yo que está fijo y que está constante. Esto muy contrario a las enseñanzas budistas. Entonces nosotros nos podemos ver en qué énfasis o cómo explica la idea del yo, y nos podemos dar cuenta entonces si se trata de una enseñanza budista o de una enseñanza New Age. El tercer punto creo que es muy importante y es sobre la naturaleza del sufrimiento y de sus causas. Nosotros sabemos que por mientras el budismo explica que el sufrimiento proviene del apego, la aversión y la ignorancia, y que a final de cuentas el Buda traza un camino para la liberación de esta problemática a través de las prácticas de ética, meditación y la sabiduría. Por otra parte, el New Age
tiende a ver el sufrimiento como un resultado de, y lo puede poner en varias etiquetas, ¿no? Baja vibración, seres oscuros, energía negativa. Entonces, este tipo de conceptos del sufrimiento hace que lo materialice de cierta manera en una energía, vibración, seres, mientras que el budismo identifica que el origen del sufrimiento tiene que ver con estados mentales malsanos. Por otra parte, y el punto número 4 es la práctica de la meditación. Hay grandes diferencias, aunque nosotros podemos verlo en la exterioridad como es lo mismo, pero realmente hay grandes diferencias en las aplicaciones, métodos y la propia entendimiento de lo que es la meditación. Por una parte, en la enseñanza budista, la meditación es una práctica de múltiples enfoques. Por ejemplo, tenemos la atención plena, el samadhi o la concentración profunda, tenemos metta, que es el amor bondadoso. Por ejemplo, escuelas posteriores desarrollaron el zazen, que es la meditación sentada. Por ejemplo, hay visualizaciones en el budismo del tantra, pero se habla de una práctica con múltiples salidas, pero todas direccionadas a la superación del sufrimiento. Entonces esto es muy muy importante. Mientras que en el New Age la meditación a menudo es presentada como una especie de herramienta de autoayuda, donde por ejemplo existe manifestación de deseos, la visualización de cosas que nosotros queramos materiales, o por ejemplo el éxito material o la realización de ciertos sueños. Entonces se ve el objetivo o lo que se está persiguiendo es algo muchísimo más, podemos decirlo, mundano, si lo queremos poner de alguna manera, y no tan trascendental como el budismo propone, que es la propia liberación del sufrimiento. El quinto punto es el uso, por ejemplo, de cuestiones o conceptos como la energía o objetos como los cristales. Por una parte, en el budismo, aunque, por ejemplo, algunas tradiciones proponen algunas aditamentos, sobre todo el budismo Mahayana y sobre todo el budismo tantrayana, donde hay diversos artículos que orientan al practicante a realizar ciertas cuestiones, realmente no depende de del objeto per se, sino depende del propio cultivo, por ejemplo, de la meditación, de la disciplina, de la concentración, de la compasión, y entonces ese objeto simplemente es un aditamento que se puede o no se puede, no es el último fin, vaya, en esas cuestiones. Sobre todo estoy hablando en los aspectos más esotéricos del budismo. Por otra parte, en el New Age se perciben ciertos materiales como los cristales que tienen propiedades como limpiezas energéticas, manipulación de campos energéticos o cosas así, como tratar de que ese objeto tiene la capacidad de purificar de alguna u otra manera. Sabemos que esto de cuestión de materiales asociados con los cristales, piedras, cuarzos o algo así, no existen en las enseñanzas budistas. El sexto punto también es muy importante, es la interpretación de la muerte y el renacimiento. Por una parte, en las enseñanzas budistas, la muerte y el renacimiento son vistos como una parte de la rueda del samsara. Las enseñanzas tradicionales explican que el karma y las acciones previas influyen en nuestros renacimientos futuros. La meta no es mejorar estos renacimientos, sino la meta es la liberación del ciclo mediante el despertar, ¿no? Mientras que en el New Age se enfatiza en un mejoramiento, incluso mencionan el término de la reencarnación, que sabemos por otros videos que yo he expuesto aquí en Dharmatic, que los budistas creemos en el renacimiento y no en la reencarnación. Pero bueno, el New Age enfatiza este mejoramiento, este ascenso de cierta manera. Incluso mezcla ideas, términos, terminología, en donde se habla de que el ser humano muchas veces elige su próxima existencia o su próxima, en este caso, reencarnación, ¿no?
nosotros sabemos que en el budismo no existe esta cuestión de elegirnos encarnar, sino que es una sucesión natural y tiene que ver más con un aspecto de renacimiento y flujo de la conciencia en la cual va a obtener sus formas futuras impulsadas por sus tendencias kármicas, ¿no? Y tenemos el último punto, que es la interpretación de la compasión y el servicio a los demás. Por una parte, el énfasis que hace las enseñanzas del Buda es la compasión, karuna, y el deseo de que todos los seres se liberen del sufrimiento. Estas ideas son centrales en las enseñanzas del Buda. Siempre nosotros vamos a poder observar con más nitidez en el budismo mahayana, pero también en el budismo theravada y en el budismo tantrayana, que se habla del deseo de ayudar a los otros para que también logren la superación del sufrimiento. Por ejemplo, la imagen de los grandes bodhisattvas justamente radica en este tipo de principios y de orientación que tenemos los practicantes budistas hacia ayudar a los demás seres. Por otra parte, en el New Age, aunque también aparecen temas, por ejemplo, como la compasión, a menudo se prioriza uno mismo, ¿no? El amor propio o el autoempoderamiento está por encima del deseo de ayudar a los demás. Esto hace que justamente, entre otras ideas, por ejemplo, el nivel vibratorio personal y esas cuestiones, haya una concepción, y justamente, ¿cómo se llama?, ligada a la concepción del yo, que existe un nosotros y los otros. Y sabemos que en la parte del budismo se desafía el concepto de estas identidades tan sólidas y rígidas, que a final de cuentas va en detrimento de la liberación, ¿no? Entonces, estos 7 puntos te van a poder ayudar para identificar qué autor, qué tipo de comentario, qué estoy leyendo, qué contenido estoy consumiendo, para ver si realmente está dentro del aspecto budista o no lo está. Y esto cada vez es un poquito más difícil porque, por ejemplo, tenemos a Osho hablando de sutras del Buda, hablando del budismo, de la figura del Buda, y sabemos que Osho no es un buen autor para estudiar el budismo. O, por ejemplo, Deepak Chopra, que habla de meditación, e incluso con mucha crítica yo hago, muchos budistas gringos lo invitan a foros a hablar junto con ellos, y realmente él también es uno de los que ha mezclado cosas o desinformado con respecto de las enseñanzas del Buda, y así varios autores más. Si te gustaría que hablara autores del New Age, déjame aquí abajo en los comentarios, y si tú conoces algún autor que tú te diste cuenta que no estaba hablando de budismo, sino estaba hablando de otra cosa, coméntamelo aquí abajo para después hacer un video sobre algunos autores que se dicen o se exponen como si fuera enseñanza budista y no lo son. Así que hasta aquí llegó nuestro video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Este tema se me hace súper importante porque, como les digo, desgraciadamente para el budismo el New Age tiene muchísimo más pegue en nuestra época, y a veces es difícil lidiar cuando nos presentan este tipo de cosas. A mí no saben la infinidad de veces que me han llegado con el 53 sutras de Osho y decir, es que yo leo los sutras del Buda, y es como, no, son los sutras que dijo Osho, que dijo el Buda. Entonces, aquí abajo en los comentarios coméntame si tú también te has tenido esta problemática. Y pues este fue todo por el video del día de hoy, Dharmatic. Espero que te haya gustado. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.